La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Saludos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a su programa Educando en Valores. Como de costumbre, cada viernes a esta hora nos encontramos con ustedes para llevarles un programa, un tema de interés. Estamos aquí, Jonathan Rodríguez y Blanca González. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Blanca. En estas fechas donde tenemos la celebración de la Virgen de la Altagracia, que ya también vamos pronto a celebrar la fiesta de nuestro patricio y padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y bueno, tenemos muchas cosas por las cuales sentirnos bien. Sobre todo porque tenemos a estas personas que cada semana nos escuchan en este programa. Eso es así, Jonathan. Estamos iniciando el fin de semana largo. Bueno, largo, hay personas que trabajan, pero es fin de semana largo por el Día de Duarte, que es el próximo lunes. Y nosotros felices y contentos porque venimos todavía con el regocijo de la celebración de Nuestra Señora de la Altagracia el pasado 21 de enero. Y en este programa precisamente estaremos hablando sobre esa devoción con uno de nuestros colaboradores fijos que siempre nos trae novedades en torno a los temas que tratamos con él. Es nuestro querido Alcides Díaz, con quien estaremos hablando sobre la devoción a Nuestra Señora de la Altagracia. Pero antes de desarrollar nuestro programa, vamos a nuestra acostumbrada oración de inicio, donde nos ponemos en las manos del Señor, recordándoles a todos que este programa llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Así que iniciamos con nuestra oración. Jonathan, adelante. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora y Madre nuestra de la Altagracia, con un corazón lleno de gratitud, nos acercamos a ti al finalizar esta semana. Gracias por tu amor maternal que nos ha sostenido, por tus bendiciones diarias, espirituales y temporales, y por ser nuestra Madre y protectora en la República Dominicana. Te damos gracias por cada momento de alegría, por las pruebas superadas, por tu consuelo en la aflicción y por darnos fuerza para servirte y amar sobre todo a tu Hijo cada día. Acepta, Madre, nuestra humilde ofrenda en este día. Nuestra voz que sea bendición para todas las personas que entren en contacto con nosotros, y te ofrecemos nuestro corazón para amarte y nuestra vida para servirte a ti y a tu Hijo Jesús. Gracias, Madre, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia.
Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en valores. Y bien, amigos, estamos de regreso en su programa Educando en Valores. Como les habíamos dicho al inicio del programa, hoy estaremos conversando sobre la devoción a Nuestra Señora de la Altagracia. Y como ustedes saben, estamos viviendo días de profunda espiritualidad y fervor nacional. El pasado miércoles 21 de enero, el pueblo dominicano se volcó como cada año en una manifestación de fe inigualable hacia la protectora del pueblo dominicano, Nuestra Señora de la Altagracia. Y aunque la fecha central ya ha pasado, el eco de esa devoción sigue vibrando en cada rincón de nuestra isla y en el corazón de cada creyente. Es una fiesta que no solamente se celebra aquí, a lo interno de República Dominicana, sino que ya en otros lugares del mundo esa devoción hacia la Madre se lleva en el corazón de cada dominicano. Para profundizar en el origen de este sentimiento que nos define como nación y conocer los proyectos que buscan honrar su legado, hoy nos acompaña un colaborador de lujo, recurrente colaborador de nuestro programa. Es periodista, investigador histórico, escritor y un hombre con una vasta trayectoria en la vida pública del país. Pero sobre todo es un guardián de nuestra identidad religiosa como presidente del Centro de Estudios Altagracianos. Nos referimos a nuestro querido amigo y colaborador Alcides Díaz Batista, a quien le damos la más cordial bienvenida y un abrazo fraterno para él. Bienvenido a Educando en Valores. Gracias. Cada día ustedes me sorprenden más con la presentación de este pequeñín, la pulguita del perro, digo yo. El más pequeño, pero el más amante de verdad de lo que es el culto a la Virgen de la Altagracia, nuestro trabajo a diario con la Virgen de la Altagracia. Y bueno, como siempre, apoteósico la celebración de la Virgen de la Altagracia, a pesar de las diferentes situaciones que se presentan en el mundo, como nosotros también en nuestro país, en que todo nos arropa. El culto a la Virgen de la Altagracia se sigue sosteniendo y ampliando cada vez más. El pasado día 20, pues estuvimos en Hoyoncito, donde se pusieron en exposición, o mejor dicho, se establecieron 42 imágenes que hablan del culto oral, de la historia oral del culto a la Virgen de la Altagracia. Una exposición preciosísima y que de nuestra autoría, y que la expusimos ahí en Hoyoncito. Bueno, ya todo el pueblo dominicano conoce la celebración de la Virgen de la Altagracia en la Basílica de Higüey, y fuera de esas celebraciones, pues entonces nos toca entonces ver cómo la gente se aferra a la necesidad de seguir fortaleciendo el culto a la Virgen de la Altagracia, porque no solamente es un tema religioso, es un tema de acción de paz. O sea, el pueblo dominicano, por la paz que tiene la Virgen de la Altagracia, tiene mucho de protagonista en esto, porque un pueblo que ora es un pueblo que por lo menos no entra en delincuencia como en otros pueblos en que las cosas pues se han puesto sumamente difíciles. Aquí, como pueblo, en fin, del mundo de hoy, pues también tenemos cosas que enfrentar, pero a la vez somos menos que en otros países, y eso lo conoce el mundo. Alcides, y dado ya que pasó la jornada del 21 de enero de la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, y tanto en el país como también en la diáspora que se celebró, también se ha celebrado desde unos días antes esta fiesta tan grande, hemos visto muchas manifestaciones. ¿Cómo percibes que el pulso de la fe altagraciana en este 2026
Si sientes que la devoción se fortalece con cada paso, cada año. Sí, claro. Por ejemplo, esta vez se consagró a Olloncito, aunque todavía le faltan algunas cosas para que se termine como tiene que ser excelso para la Madre de la Altagracia, pues se consagró. Ese fue un evento fabuloso, mucha gente que estuvieron ahí. Fue sumamente concurrido y habían personalidades, Don Tato, que fue quien prácticamente construyó por completo el templo, y muchas otras personalidades de la vida pública y política también estuvieron presentes. Y eso a nosotros nos pone en perspectiva de que sí, de que no solamente nos quedamos en una sola parte cuando tratamos el tema del culto a la Virgen de la Altagracia. Por ejemplo, nosotros, como Centro de Estudio Altagraciano, ahora ponemos nuestra mirada hacia la construcción de un templo mariano de la Altagracia en la región sur. Algo sumamente apoteósico para lo que nosotros nos estamos proponiendo. Una réplica del Vaticano, aquí en la República Dominicana, específicamente en la provincia de San Juan. O sea que sí, así es, se sobrepone, se superpone y cada día va más en aumento, porque precisamente como estamos en los tiempos de ahora, como está la cosa, pues la gente necesita más religiosidad y que la fe sea más fuerte para poder entender las cosas que hoy están pasando, que pasan sin necesidad, pero que realmente el pueblo ha dejado que el morbo se haga dueño de la situación, y entonces vemos muchas cosas que antes nos escandalizaban y que ahora parecen que son muy normales. Alcides, es muy notable el hecho de que la advocación a Nuestra Señora de la Altagracia es bien concurrida, es bien sonada, se celebra por todo lo alto. Entonces, para quienes nos escuchan, nos gustaría que nos digas cuál es el hito histórico que marca el inicio del culto a la Altagracia en nuestra isla y por qué se diferencia de otras advocaciones marianas. Mira, es importante esa pregunta, porque todavía nosotros a este tiempo, después de que en el 2022 tuvimos el centenario de la Virgen de la Altagracia, se expusieron documentos precisos de lo que es el culto a la Virgen de la Altagracia. Y en el caso, por ejemplo, nuestro, que vimos cómo pudimos recoger en tiempos de pandemia y todo ese tipo de cosas, toda la documentación que habían sobre la Virgen de la Altagracia, para darnos cuenta que verdaderamente el culto era algo nuestro, algo que había surgido en la República Dominicana, que no había venido de ninguna parte, sino que todo se dio aquí, en el pueblo de Higüey, y para 1522. Todo esas informaciones que fueron encontrándose, esos datos que fueron encontrándose, fortalecían lo que era la parte histórica de una advocación mariana única en el mundo, que cuenta con documentos probatorios de su advocación, o sea, de su formación como advocación mariana. Por ejemplo, en cualquier otro país, todo ha sido, o es un sueño, es una revelación, se lo dijeron a alguien o algo por el estilo y se contó así. Sin embargo, con la Virgen de la Altagracia es otra cosa muy distinta. Tenemos cartas del quinto abuelo de Simón Bolívar, por ejemplo, en 1569, cuando le enviaba una carta al rey pidiéndole, o a los reyes de España, pidiéndole la ayuda para hacer el santuario de piedra, porque ya lo que había era un rancho que se había hecho en ese tiempo de paja, de lo que nosotros los indígenas hacían como el tejemaneje. Entonces se formó y ya eso estaba destruido, 1569. Para esa fecha ya la Virgen de la Altagracia ya se le pedía cambiar lo que era el lugar de devoción
porque venían personas de todas partes, de las islas cercanas, Puerto Rico, Cuba, Panamá y así por el estilo. Entonces ya venía tanta personas que daba como vergüenza, daba pena de que la gente se encontrara en una situación como esa, y así el rey favoreció esa comunicación, y para 1571 ya entonces la Virgen de la Altagracia tenía su santuario, como todavía está la réplica en Higüey. Se le han hecho claras reparaciones, pero ese santuario está ahí desde 1569, en 71, en que se terminó de piedra. O sea que lo importante de una advocación así como la Virgen de la Altagracia, que tiene documentación y que muestra, o sea que verdaderamente esas cosas existieron, que los hermanos Trejo llegaron en 1505, final de 1505, que primero mes del 1506 fueron a residir a Higüey, donde hicieron sus propiedades, donde su hermano Alonso de Trejo fue alcalde ordinario en 1507 hasta 1515. Esos documentos están ahí. Y que Antonio de Trejo, por ejemplo, que tenía sus 2 niñas, también dice que también llegaron los hermanos en el 1505, fueron a Higüey 1506 y terminaron entonces en 1514 en el reparto de los aborígenes, se llamó el repartimiento de Alburquerque. Ambos hermanos, Alonso recibió 40 aborígenes y Antonio recibió 35. O sea, la presencia de ellos estaba real. Se certificó por Luis Arramal, que es historiador español, que dice que sí, que estuvieron aquí y que participaron del repartimiento de Alburquerque. O sea, esa verdad de los hermanos Trejo, más lo que la alegoría que dice que en 1507 el Juan Elías Moscoso escribiera, y que ahí dice que en Hoyoncito, en la boca de los 2 ríos, ahí había una posada donde apareció la imagen de la Virgen por primera vez. Eso quiere decir que si usted va ahora mucho mejor, que están arreglando la carretera, si usted ve ahora, usted va a ver ahí mismo, cerca del donde se hizo el templo. Ahora, ahí está el río, o sea, la boca de los 2 ríos que se unen ahí al lado de Hoyoncito. Entonces, esa fortaleza de tener una imagen, o sea, una advocación diferente a las demás que lo cuentan, que lo dicen, como por ejemplo el caso de la Virgen de Guadalupe, que es de 1531, pero que eso se conoce 107 años después. Entonces, yo pienso que ha sido lo más trascendental que ha podido a nivel religioso en este país, más que estoy también escribiendo la historia eclesiástica de la República Dominicana, desde su fundación en 1493, con la llegada en el segundo viaje de Cristóbal Colón, cuando llegaron los misioneros, desde ese tiempo. O sea, nosotros, todos los datos que hemos podido ver en tiempos de religión, el más trascendental es el descubrimiento del culto a la Virgen de la Altagracia. Como investigador, estudioso de la Virgen de la Altagracia, ¿qué elementos considera que el cuadro de la Virgen en sus símbolos puede ayudarnos a entender mejor la identidad dominicana? Bueno, eso también es una parte importante. Relata Rosa Duarte en su diario, y después lo replica Pedro Espínola, que fue asistente de Monseñor Meriño, que cuando Juan Pablo Duarte se decidió por la libertad, por la independencia nacional, o sea, de un pueblo subyugado por el pueblo haitiano, la mamá de Juan Pablo Duarte, Manuela Díez, que era del Ceibo, cogió una medallita de la Virgen de la Altagracia que ella llevaba y se la puso en el cuello a Juan Pablo Duarte. Cuenta
cuenta la historia, cuenta el diario de Rosa Duarte también, que Juan Pablo Duarte, al tener que salir del país como 2 meses antes de la independencia, entonces donó esa medalla a Monseñor Meriño, el cual dice el Pedro Espínola que la llevó siempre con él en el cuello. A la muerte de Meriño en 1906, entonces Pedro Espínola tomó la medalla y la usó él, se la llevó a Puerto Plata. He dicho en otras ocasiones que yo he estado interesado en Puerto Plata con el arzobispado de que pudiéramos hacer investigaciones para ver la tumba de ese señor, buscarla en el cementerio, que es muy probable que en esa tumba, junto a él, se haya quedado esa imagen de esa medalla de la Virgen de la Altagracia, con los cuales hicieron los colores de la bandera. Eso quiere decir que la Virgen de la Altagracia tiene un maridaje con lo que es la libertad del pueblo dominicano, la soberanía del pueblo dominicano. Por tanto, vemos siempre que relativamente donde quiera que está la Virgen de la Altagracia también hay una bandera, los colores patrios que están ahí porque son los mismos de ella y así por el estilo. Entonces, verdaderamente también se muestra esto en un hecho trascendental, que la Virgen de la Altagracia esté ligada tan fuerte a la dominicanidad y que si verdaderamente él fue... no es la patrona del pueblo dominicano, que no lo necesita, porque nosotros siempre hemos entendido que quien intercede por nosotros es la Virgen de la Altagracia y por eso se llama intercesora del pueblo dominicano. Yo pienso que eso ha sido tremendamente trascendental para la fortaleza de la fe católica en la República Dominicana, incluyendo también para la paz del pueblo. Porque el católico es patriótico y el patriótico es católico. Eso es así, y eso no se puede disimular, ¿verdad? Y continuando en materia de actualidad, nos vamos a ir ahora de Higüey, nos vamos para el sur, y nos gustaría que nos hables de la Comisión Nacional para la Construcción del Templo Mariano Altagracia en el sur. ¿Cómo nace esta iniciativa y cuál es su objetivo principal? Bueno, el primero de cómo nace la iniciativa es que la iniciativa quien la pone es la Virgen. Nosotros, por una acción que verdaderamente yo no puedo explicar para que la gente diga, bueno, fue así. Esto es solamente un asunto de fe. O sea, yo recibo información y terminando nosotros de trabajar sobre lo que es el evento de la construcción del Templo Mariano en Hoyoncito, pues entonces yo sentí como que ahora falta el sur. La región sur es la más deprimida en desarrollo de la República Dominicana, todos lo sabemos, y entonces, pero además de eso, en la región sur, es grandioso la cantidad de votos que tiene la Virgen de la Altagracia. Por tanto, regionalmente no hay un local para que se puedan reunir a nivel de conglomerado de la región, y entonces pensamos en eso. Pero sin embargo, no solamente tiene un sentido religioso, también un sentido de desarrollo para el sur, porque lo que nosotros planteamos que queremos hacer ahí, que gracias y que con Dios delante y la intercesión de la Virgen lo vamos a lograr en tiempo que yo creo que será récord, vamos a hacer una réplica del Vaticano. Entonces, haciendo eso, el que no ha ido a Roma pues tiene que ir al sur para que pueda ver lo que es esa excelsa construcción de lo que es el Vaticano, respetando, claro está, respetando los espacios. Allá en Roma son para 200, 300 mil personas, más de 300 mil personas, la Plaza San Pedro, y aquí nosotros vamos a tener la Plaza Papa Francisco, que va a tener para 15 o 20 mil personas. Ese tipo de cosas, y bueno, habrá espacio para que si se rompe ese número, pues pueda haber espacio para todo. En la Plaza San Pedro existe
lo que es las estatuas que están encima, que engalanan el frente de la Basílica San Pedro. Y aquí nosotros vamos a tener la 24 patrona de América. O sea, este templo de la Altagracia en la región sur va siendo una réplica del Vaticano, se va a convertir en lo que es el templo mariano de la Altagracia de la región sur, pero con todo lo que conlleva, o sea, cada representación mariana de América. O sea, un lugar especial, un lugar donde la gente debe ir, donde devocionariamente se va a convertir en un hito aquí en la República Dominicana. Y entonces, comparativamente, todos los pueblos de América van a tener su espacio. Es como que de donde quiera que usted venga, usted va a visitar su lugar porque va a haber un espacio de lo que es su fe católica en ese pueblo de donde usted nació. Así por el estilo. Alcides, ¿y en qué lugar geográfico específicamente del sur se proyecta construir este majestuoso templo de la Altagracia? Mira, el hecho de que San Juan es una provincia que converge prácticamente con todas las demás, por ejemplo, estándose en San Juan, pues vamos al sur profundo donde está Elías Piña, ¿verdad? Las provincias de Elías Piña, todos los municipios. Si salimos de Elías Piña, de Santo Domingo a Azua, vamos directo para San Juan. Entonces, por el centro de San Juan, hay una carretera, una vía de acceso a Bauruco, a Barahona, a Pedernales, a las diferentes provincias del sur. Entonces, el lugar que vemos más adecuado es precisamente eso, o sea, una región que converge de todo, que se le hace fácil la llegada a todo, y entonces en un lugar de San Juan, que hasta ahora fuimos a ver el terreno donde nos hemos sentido que la Virgen pues se sentiría cómoda con ese lugar, está en un municipio antes de llegar a San Juan, el municipio de La Zanja, en un lugar donde te cruzas el río Mijo y termina y comienza esa sesión que es la meseta. Entonces, un sitio precioso, la vista es fabulosa. Y entendemos nosotros que después que terminemos ahí de hacer el centro, o sea, el lugar que se está estableciendo del Vaticanito, como fue bautizado por la Nunciatura, entonces también podamos ahí iniciar lo que es la construcción de la ciudad de la Altagracia. O sea que específicamente, Jonathan, pues y Blanca, el templo estará en la provincia de San Juan. Muy, muy bien ubicado, y como decía Alcides, esto servirá para darle realce a la zona sur, que es yo lo veo así, es una localidad que tiene su desarrollo, pero todavía le falta. Y ahora con esta iniciativa entendemos que también llevaremos una parte de Dios y de la Madre hacia esa zona del país que tanto lo necesita. Pero quisiéramos saber también un poquito más sobre la comisión, quiénes la integran, de qué manera están articulando esfuerzos con la Iglesia y el Estado. Ok, nosotros hemos llamado y estamos llamando todavía a formar la Comisión Nacional, porque en todas partes del país, a diferencia de otras veces que alguien dice que nosotros que necesitamos hacer tal cosa, una obra, y viene el gobierno y dice nosotros la vamos a hacer, nosotros no queremos que la haga el gobierno, queremos que el gobierno aporte, pero nosotros queremos que sea una obra del pueblo dominicano, que en todas partes alguien pueda dar, si nos puedes dar el blog, cogemos el blog. Entonces, en cada pueblo va a haber una célula pequeña, 5, 6, 7 personas que se van a encargar de hacer una recolección económica de la cantidad que sea
para que entonces eso se pueda sumar en que cuando se construya el Vaticanito también va a haber un lugar de capilla ardiente donde todos los nombres que aportaron para hacer esa construcción en nombre de la Virgen de la Altagracia, pues la historia lo recoja. Y eso pues que como en el centenario existe una lista de todas las personas de nivel nacional que aportaron para que se hiciera la construcción de la Virgen, que dieron un aretito, que dieron un reloj, que dieron una cadena, que dieron todo lo que podían dar, que dieron monedas en dinero, y así se determinó que el templo que está en la zona colonial se hiciera con los recursos del pueblo dominicano. Eso nosotros lo queremos hacer, y así entonces en cada pueblo vamos a tener también esa comisión que forma parte entonces de lo que es la Comisión Nacional. Habrá también una comisión de honor que hasta ahora estamos proponiendo que quien la dirija sea don Pepín Corripio. Hay la gente del Banco Popular, los grullones, otras entidades bancarias y así por el estilo, incluyendo también que el presidente de la Junta Central Electoral, una serie de personalidades que no pueden ir a las reuniones todos los días, pero que aportan y que ya están probados de que su amor por la Virgen de la Altagracia es genuino y que es correcto. Entonces, pues, esa comisión de honor estará propuesta ahí para que muchas personas, Don Milton Rey Guevara, don Tato Bisonó, hay una serie de personas que forman esa comisión de honor, la Comisión Nacional a nivel de todas partes y una comisión ejecutiva que de hecho ya se está conformando. En la semana pasada estuvimos en la apertura en la Universidad Católica Santo Domingo, que abrimos una exposición de pintura. También allí invitamos personas en donde quedó formada la comisión ejecutiva, pero que está habilitada para que cualquier otra persona que tenga las condiciones de servicio, de trabajo, y que quiera aportar, ayudar a este gran compromiso que nosotros estamos contrayendo, pues el espacio está abierto para ustedes también, para que se fajen a trabajar por la Virgen y así también demuestren que también el cariño de ustedes hace posible, el nombre de ustedes hace posible, la popularidad de ustedes hace posible de que se pueda ayudar a recoger recursos que sirvan para la construcción del Templo Mariano de la Altagracia en la región sur. Amén, amén. Desde el punto de vista histórico, Alcides, ¿por qué es necesario la construcción en el sur de un centro de esta magnitud dedicado a la Virgen María de la Altagracia? Mira, cuando nosotros iniciamos la construcción de Hoyoncito, en mi caso, y lo que yo sentía que la Virgen quería, era hacer un lugar donde todos los pueblos, donde todos los países pudieran venir a República Dominicana e hicieran, o sea, su visita a ese lugar. La intención sigue siendo la misma, se construyó con eso, falta cosa por terminar, y entonces, pues, desde ese punto de vista, obligábamos a la gente que venían. Pero el este es la región más, o sea, económicamente más fuerte que tenemos nosotros en turismo religioso, en turismo convencional. Pero el sur, que tiene en todas las provincias, tiene grandes posibilidades, o sea, de turismo y también de turismo religioso. Es mermado lo que es el desarrollo de estas regiones. Por eso, el Templo Mariano de la Altagracia en el sur tiene la opción de convertir esa zona en visita obligada, teniendo ese local ahí para ver verdaderamente
que cuando vamos a ese sitio es como si fuéramos a Roma y nos encontráramos ahí con todo lo que promete, o sea, lo que tiene Roma, pero que además nosotros ampliamos la parte con lo que es el pedacito del derecho en el sur que van a tener cada país con su representación mariana en esa plaza del Papa Francisco. Entonces, toda eso redunda en un interés, no solamente religioso, sino en un interés en que el turismo religioso y el turismo convencional y el turismo ecológico están completados en la zona, en la región del sur. Y eso es un valor agregado, que además de que usted vaya a hacer turismo, entonces también tenga la oportunidad de tener un encuentro con el Señor y también, ¿por qué no?, hacerle sus peticiones a la Virgen que va a estar en esa zona también. Alcides, como escritor e investigador. Que no falla. Exactamente. Como escritor e investigador, ¿ha encontrado documentos o testimonios antiguos que vinculen milagros o apariciones de la Virgen específicamente en la zona sur del país? La República Dominicana, por todas partes, tiene grandes condiciones para hablar de ese tema, o sea, de los milagros de la Virgen en las regiones. Bueno, por allá, por 1700 1800, hubo en Bonao una persona que fue a Higüey porque había quedado ciego. Él veía, pero había quedado ciego. Cuando él llegó a Higüey, él pidió que le pusieran la Virgen sobre la cabeza, el cuadro de la Virgen sobre la cabeza. Cuando le pusieron el cuadro, él volvió a ver. Él no se fue ese día, y al día siguiente hicieron una peregrinación por el pueblo, y entonces firmaron las personas. Más de 200 personas firmaron esa acta de que habían visto que ese hombre relativamente era ciego. Entonces, desde el sur, para hablar al sur, es que ¿cómo se llama? En San José de Ocoa, el síndico de San José de Ocoa de ese tiempo aparece firmando esa acta de que fue real el milagro. Pero eso está lleno en todas partes de la gente que habla de cómo la Virgen de la Altagracia, o sea, lo sostiene, siempre intercede por cosas que necesitan y así por el estilo. Yo soy una muestra de un milagro de la Virgen de la Altagracia por razones especiales, pero relativamente yo pienso que vamos a tener un libro aquí en donde vamos a trabajar sobre relativamente todo lo que son los milagros, que yo voy por todas partes hablando sobre el tema de la Virgen de la Altagracia, y escucho a cantidades las personas que expresan, o sea, cómo la Virgen verdaderamente lo protege e intercede por ello. Quizás es bueno que nosotros toquemos el tema, y quiero recordarlo, es que hace pocos meses, o que fue hace 2 meses, algo así, en que salió una noticia desde el Vaticano donde decía que la Virgen de la Altagracia no era corredentora. Y eso para nosotros fue una gran sorpresa, y eso trajo también un alboroto en que vimos programas de televisión que se burlaban de la Virgen de la Altagracia, que los evangélicos tenían razón porque el Vaticano estaba diciendo eso. Yo no sé qué pasó, pero yo escribí una carta al Vaticano haciendo saber que por qué mataban la fe del pueblo. O sea, que estábamos ganando con la gente, donde en un país que hay 12 millones de personas, más de 10 millones de personas saben que la Virgen lo protege, siente que la Virgen lo escucha cuando le solicitan su intercesión. Y entonces nosotros nunca escuchamos antes
que la Virgen de la Altagracia quería ser intercesora, que quería ser corredentora de nada, porque la Virgen nunca quiso espacio. La Virgen lo que siempre quiso fue ir a donde Él decía, como le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra. Y eso nunca la Virgen pidió más nada que eso. Cuando Jesús, a la muerte de Jesús en la cruz, él le dijo, madre, es ahí a tu hijo, hijo, es ahí a tu madre, para referirse que por la sangre vertida del Hijo de Dios, nosotros adquiríamos un nuevo rango en la vida humana, que era de siervos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios con la muerte de Jesús, y ahí María adquiere entonces una tremenda responsabilidad que nos convierte ahora por la muerte, por la sangre vertida de Jesús. Entonces nos convertimos en hijos de Dios, y eso, a partir de ahí, María se queda inclusive con los apóstoles, nunca pidió nada, nunca quiso nada, para que ahora alguien venga a decir que era igual que Jesús, que María quería ser igual que Jesús, porque ella era corredentora. Y eso aquí en este país fue un revuelo. Eso es claro, ya se ha aclarado. Roma ha vuelto a dicho que bueno, en algún momento puede ser corredentora, pero nosotros nunca vimos a María como corredentora, sino que únicamente como la Madre de Dios, como la que dio a luz al Hijo del Hombre, al que murió para que nosotros fuéramos salvos. Muy interesante todo esto que estamos conversando sobre esta celebración y devoción de la Virgen de la Altagracia. Y en un mundo que está tan secularizado, ¿cómo logra la advocación, la devoción a la Altagracia seguir uniendo a sectores tan diversos en la sociedad dominicana, Alcides? La Virgen de la Altagracia parece ser como parte del gene de los dominicanos. Es simple que los dominicanos usen el nombre de Altagracia, inclusive cuando nacen le ponen el nombre de Altagracia, hasta se lo ponen a nivel masculino cuando le dicen Altagracio. Hay muchísimas cosas con la Virgen de la Altagracia. La gente es natural, ¿no? O sea, no fue que ¿cómo te convenciste? No, es que somos. Entonces es algo como que está en la sangre del dominicano, y eso se ve que cada vez va yendo más, somos más altagracianos. Hay otras gentes que promueven otras acciones, y está bien, pero la mayoría del pueblo dominicano cree en la Virgen de la Altagracia, asimila que la Virgen de la Altagracia es parte de su vida, es parte de sus sentimientos, es parte de su religiosidad. Y entonces eso es como adquirir una herencia, o sea, maternal por la Madre de Dios, precisamente porque un pueblo, o sea, una iglesia y un pueblo que no tiene una madre es un pueblo sin esperanza. Entonces, la Iglesia Católica, la única iglesia en la que tiene una madre, tiene a Dios como el Rey de todo, al único que hay que adorar, tiene a la madre que intercede, como toda madre intercede por sus hijos. Así también María, la Madre de Dios, intercede por nosotros que somos sus hijos, porque nos lo dio ahí en la cruz, cuando le dijo a María, mujer, ahí es tu hijo, para referirse a Juan, que representaba la colectividad de los humanos. Entonces, esa parte conlleva cada día más el fervor del pueblo por tener su fe, porque el pueblo que no tiene fe tampoco es un pueblo que no existe, porque siempre hemos querido tener algo por encima de nosotros que sea superior, para que lo podamos llamar portentosos. Y entonces, desde siempre, desde la fundación del primer continente, que es el africano, siempre hubieron dioses, o era el dios del sol, era las diferentes formalidades que eran el agua,
El sol, la noche, la luna, todo eso eran parte de la diosidad del pueblo. Pero cuando cuando llegó el conocimiento de un solo Dios y se asimiló un solo Dios verdadero, entonces la humanidad comenzó a tener un ser humano, un ser encima de los humanos que relativamente tenía el poder de decidir por todos, y a una madre también que intercedía por nosotros. Entonces, eso lo tiene la Iglesia Católica, eso no lo tiene ninguna otra religión. Por eso la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, porque así se asimiló desde el primer momento en que Cristo en la cruz nos dio esa heredad. Entonces, eso es lo más importante. Por eso es que el pueblo, no importa lo que sea. Es más, yo voy más lejos. Aquí hasta los ladrones cuando van a robar dicen, ay madrecita, que no me agarren. O sea, porque la fe del pueblo dominicano está cimentada, incluyendo la paz del pueblo, está cimentada en la Virgen de la Altagracia. Quisiéramos saber, señor Alcides, cuál es la labor principal que realiza el Centro de Estudios Altagracianos que usted preside para preservar este patrimonio inmaterial. Voy a darte el nombre completo de lo que es el Centro de Estudio Altagraciano. Centro de Estudio Altagraciano, sea promotores del culto a la Virgen de la Altagracia. Eso quiere decir que el nombre lo explica todo cuando lo nuestro es que somos promotores del culto. Vamos por diferentes lugares, hablamos por diferentes lugares. Por ejemplo, mañana debía haber estado en Santiago para trabajar el tema de una exposición que hay y hacer una ponencia sobre la Virgen de la Altagracia. Así estoy yendo a diferentes lugares y entonces me voy a los diferentes sitios para hacer esos encuentros, para que se fortalezca. Nosotros tenemos el problema de que todavía usted abre la página en internet y encuentra cosas historia de la Virgen de la Altagracia que son inverosímiles, que no se puede, que no tienen ningún tipo de realidad ni nada por el estilo, pero que gente se pusieron a contarla y a ficharla en internet y cosas de esas, realmente sin tener ningún dato ni nada por el estilo. Entonces, cuando nosotros vamos de lugar en lugar, lo hacemos por la condición de que esa parte nos permite a nosotros que la gente vaya escuchando de mano en mano, o sea, sobre cómo es el culto a la Virgen de la Altagracia, cuánto se estableció, por qué la Virgen de la Altagracia estuvo en Higüey y no en otras partes. O sea, todo ese tipo de cosas nosotros vamos por los lugares. Hay algo que es bueno que la gente sepa. Cada vez que a mí se me invita para ir a una charla o algo por el estilo, nosotros no cobramos por eso, porque no cobramos nada que tenga que ver con la Virgen de la Altagracia, porque ella provee en nosotros la sustentación de las cosas que hacemos. Entonces, es como que nosotros llevamos la palabra y no le cuesta a nadie nada más que escucharla. ¿Y por qué hacemos eso? Hacemos eso porque verdaderamente cuando el pueblo cree y cuando el pueblo tiene fe, cuando el pueblo piensa que hay un lugar más encima de nosotros que nos dirige y que espera que nosotros seamos como verdaderamente Dios mandó. Hay algo por la cual yo personalmente hago mucho énfasis. Es difícil, pero si verdaderamente queremos ser hijos de Dios reales y si verdaderamente esperamos una nueva vida después de esta y que nos la ganamos a través de cómo nosotros entendemos el criterio y el mandato de Dios. Y entonces ahí es donde llegamos a tener un punto que se convierte en una espada de Damocles, que es amar al enemigo. O sea, cuando nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para que amemos a los que nos ofenden, a los que nos golpean. Miren, hay algo importante que muchas personas no sé si vieron la película de Mahatma Gandhi. O sea, Mahatma Gandhi hizo una historia en su país
una historia de paz y recibió todos los golpes y él no devolvía un golpe. Y le iban a dar golpe a todo el grupo de él y él hacía que le dieran los golpes, decía que sí, que aceptaran los golpes y no devolver el golpe. Eso se llama amar al enemigo. No siento rencor por eso, porque Dios me manda a amar hasta mi enemigo. Entonces, si de los 10 mandamientos cumplimos 9 a cabalidad, eso quiere decir que cuando nos pasen por el juicio, se determinará si esos 9 que pudimos lograr con facilidad, pero que no pudimos ser tan buenos con el número 10, entonces ¿cuál es la condición? Pero si nosotros podemos, por ejemplo, yo tengo una condición y no estoy pensando ni siquiera que soy santo ni nada por el estilo, pero yo tengo una condición. Yo no sé si yo ame al enemigo, pero no odio al enemigo. Y ya por ahí entonces ya son 9.5. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos esa posibilidad de que cuando nosotros vemos a la gente en esta sociedad como que ya tú no sabes exactamente si la persona que te está hablando es correcta o es incorrecta. Por eso hemos visto como muchas pastores, sacerdotes entran en contraposición de lo que manda la ley de Dios, y eso entonces lo estamos pagando todo. Pero si tenemos fe y como el granito de mostaza le decimos a la montaña que se mueve y se mueva, y si tenemos fe, la salvación está más cerca del que no la tiene. Entonces nosotros hoy en día tenemos muchas posibilidades, con todo y lo que nos llama la atención, con todo y la oferta que tenemos por encima de lo que pudiera ser la religiosidad, nosotros ganamos teniéndola, porque eso quiere decir que no importa si es verdad que no pasó nada, hemos vivido como Dios manda, y eso no afecta a nadie. Así que yo entiendo que nosotros debiéramos ser más con nosotros, más humanos, más interpretativos de lo que es la palabra de Dios, e indagar más de cómo nos lo ganamos cada día, ayudando al prójimo, diciéndole al que sufre, aquí está mi mano. Mira, esta mañana yo vi a una persona inclusive que ya no es católico, que fue católico, fue un sacerdote, pero cuando él estaba por allá, por las áreas de Elías Piña o algo, había encontrado a una persona que vivía en una indigencia increíble, inclusive ni techo en su casa prácticamente tenía, y él decía, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces yo pienso que la sensibilidad del ser humano no debe perderse, porque el morbo existe, porque el morbo se dispara, porque las banalidades se hacen dueños de la cosa. Siempre tenemos a nuestro favor que Dios está ahí, que la Madre está ahí, que con ellos nosotros podemos salvarnos y salvar a mucha parte del mundo, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, yo entiendo que nosotros podemos seguir fortaleciendo, seguir entrando en lo que es el camino de encontrarnos con Dios. Cuando nos encontramos con Dios, entonces tenemos a un hermano, aunque no sea el hermano, lo vemos como un hermano más al lado de nosotros. Podemos poner la mano, podemos ayudar, podemos ser más sensibles, podemos ser más religiosos, podemos ser más hijos de Dios. Yo creo que todas esas cosas nos adornan a nosotros y nos ponen a ver que cada uno en que nosotros estamos viendo ahí al frente no es nuestro enemigo, aunque parezca serlo, es nuestro hermano. Alcides, ya para concluir, se nos fue el tiempo ya del programa. Si nos puedes resumir en una sola frase, ¿qué significa la Virgen de la Alta Gracia para el destino y la soberanía de la República Dominicana? ¿Cuál sería esa frase? Ay, Dios, sería simple. Una iglesia sin madre es una iglesia sin esperanza.
Un pueblo sin madre es un pueblo sin esperanza. La Virgen está al frente, ella es nuestra madre y es la que nos lleva y nos intercede ante Dios. No fue una sola palabra, fue una versión, solamente fe. Y ahí conlleva con todo. Ella está ahí, ella nos asiste, ella nos lleva, ella nos pone cerca de Dios, de su Hijo, y sabe interceder y ha intercedido muy bien por nosotros. Así que una sola palabra que te hice como si fuera un monólogo, pero simplemente para entender que ella está ahí y que ella no falla nunca, ¿eh? Si falla, venga para donde mí, que yo cojo los palos. Bueno, y con estas palabras despedimos nuestro programa del día de hoy, agradeciendo como siempre a nuestro querido colaborador Alcides Díaz por hacernos este recuento del pasado día de la Virgen de la Alta Gracia, nuestra Madre, y esperen novedades, señores, porque iremos contándoles lo que va ocurriendo con este santuario que se va a levantar en la zona sur, y nuestro Alcides nos va a ir diciendo para nosotros irle contando a ustedes también. Así que gracias, Alcides, gracias a toda la audiencia, muchas bendiciones para todos y será hasta una nueva entrega de su programa Educando en Valores. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.